mensaje de Jesús a esas 7 iglesias, ¿no? Ya hemos visto 2 de ellas y hoy toca el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que está en Apocalipsis capítulo 2, del 12 al 17. Pero antes de leer este mensaje, quiero hablar un poquito, No voy a hablar un poquito de Éfeso para repetirme. Es que la música, no sé si te ha pasado a veces, que hay una música que no te la quita de encima, y eso es lo que me pasa a mí con el mensaje de la iglesia de Éfeso. Pero lo digo con un propósito, ¿de acuerdo? Entonces, hace unos domingos vimos la carta a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso había sido fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje. Fue una iglesia privilegiada donde Pablo estuvo 3 años enseñando y predicando la palabra. Y en su despedida les dijo, fijaros bien, porque esto tenía mucha relación con lo que luego pasó a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pablo en su despedida con los líderes les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a sí mismo a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Vale? El apóstol Pablo sabía, y el apóstol Pablo les encarga a esos líderes allí, mientras se despedían, lloraban, porque Pablo le dijo: ya no volvería a veros, pero que les anunciaba lo que sabía que iba a pasarle, porque el Espíritu también le decía a Pablo cómo sería llevado prisionero. Pero esta que entrarían con doctrinas falsas y les aprieta para que estén poderosos. Luego vimos cómo en la iglesia de Éfeso aprobaban a los que decían ser apóstoles y todas esas cosas, ¿no? Pero una de las ocasiones, ya en él, ya no, que no estaba ahí, y tiene, no solamente es que les escribe a la iglesia de Éfeso, sino que tiene que mandar a Timoteo, y le pide, ¿y por qué tiene que mandar a Timoteo a Éfeso? Porque algunos estaban ya enseñando diferentes doctrinas contrarias a la verdad y trayendo disputas entre los hermanos. Y el propósito de que lo mandara allí no solamente era que corrigiese estas doctrinas, sino que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero fijaros bien que aparentemente parece como si le diera 2 consignas a la iglesia de Éfeso y a Timoteo. Como que por una parte limpien y luchen contra toda falsa doctrina, y por otra parte que perseveren y permanezcan en el amor. Pero es que cuando lees lo que le encomienda a Timoteo, te das cuenta que es una sola consigna: rebatir y quitar a los que dan falsa doctrina, para que el verdadero evangelio pueda vivirse conforme a la doctrina, y de esa forma la iglesia que vive el evangelio de Cristo está llena del amor de Cristo. Amén. O sea que importa, la lucha era para que verdaderamente floreciera el verdadero evangelio, y el verdadero evangelio se viviera, y verdaderamente se viviera el amor de Cristo en cada uno de ellos. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasó? La lucha por mantener la verdad del evangelio, se olvidaron de que la verdad del evangelio había que mantenerla para vivirla, y para vivir llenos del amor, porque eso es lo que forma parte del evangelio: amaros como yo os he amado. 35-40 años después de esta fundación y de esta despedida de la iglesia, es cuando Jesús escribe una carta, le manda a Juan, el apóstol, que estaba en la isla de Patmos, para que le mandase a los efesios. Y ya sabéis que dice: mas tengo que habéis dejado el primer amor. Si saco esto de Efesios cuando hoy toca otra iglesia, es con propósito.
Entonces, vemos que para Jesús, ¿por qué es tan importante el amor de la iglesia? O el amor de la iglesia hacia Él. Que verdaderamente el que ama a la iglesia ama a sus hermanos, que son su cuerpo. Y el que no ama, verdaderamente. Entonces, ¿por qué es tan importante? Fijaros bien que en el mismo Apocalipsis, ya hace meses tocamos este tema, 19:17, y dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Según la costumbre judía, porque hay comentaristas que dicen novia, pero los judíos no hablan de novia. Los judíos hablan de esposa. Porque la costumbre judía es que había un casamiento. Aunque no habían ido a vivir juntos, pero literalmente estaban casados. Y entonces el novio se iba, preparaba la casa, justo lo que ha hecho nuestro Señor. Y cuando está todo preparado, viene a por su novia y entonces celebran el banquete. Esa era como se hacía en las bodas judías. Y muchos se olvidan de que Juan está escribiendo conforme a las costumbres judías. Y para Jesús, dice, su esposa se ha preparado, ¿verdad? Al decir la palabra iglesia, este es el mensaje a la iglesia, que era un poco diluido. No estoy diciendo que sea incorrecto, porque el mismo dice a la iglesia de Éfeso. Pero queda diluido porque la palabra iglesia significa la reunión de la asamblea. Cuando los hermanos se reúnen, es la iglesia. Todos somos templo del Espíritu Santo, pero se le llama iglesia a la reunión entre los hermanos. Amén. Es correcto, pero se diluye en cuanto a lo que Jesús siente por la iglesia. Las palabras de Jesús a la iglesia de Éfeso son más, ¿verdad? Porque para Jesús es más que una asamblea. La iglesia es más que una asamblea. Para Jesús es su cuerpo, es su esposa. Es por la que Jesús dio su vida. Aleluya. Y además, al hablar de esposa, al hablar de cuerpo, al hablar ya de intimidad, no solamente de iglesia donde nos reunimos, escribe la iglesia, pero está escribiendo para cada uno de los que son miembros de su cuerpo y por tanto son esposa, ¿verdad? Espiritualmente. Pero también el creyente, los que están allí, fueron bautizados. Y cuando se bautizaron, se entregaron por completo a Cristo. Se entregaron, es una ceremonia donde te entregas verdaderamente y pasas a ser de Cristo. Porque Cristo muere y resucita y ahora puedes hacerse ese matrimonio que antes no se podía por causa de la esclavitud con el enemigo. Entonces, cuando tú te bautizaste, y dentro de poco tendremos bautismos, le dijiste al Señor: tú ahora eres mi marido, tú ahora eres mi Señor, tú ahora eres mi Rey, tú ahora eres mi Salvador, tú ahora lo eres mi todo. Y te declaraste en ese amor. Por ti muero y por ti resucito, para vivir eternamente contigo. Y fue sellado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Allí hay un sello de testimonio. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, los efesios lucharon por mantener en alto la verdad del Evangelio. Pero, ¿qué siente Jesús cuando la iglesia que le declaró su amor, que se entregó a Él, deja de amarle y se enfría? ¿Qué crees que siente Jesús? ¿Por qué crees que es tan importante para Jesús que su esposa siga enamorada, siga amándole, siga verdaderamente? ¿Por qué crees que Jesús necesita? Siendo Dios, dices, necesita, sí, porque dice la palabra, está enfermo
de amor. Oh, por su gloria, aleluya. Jesús felicita a la iglesia de Éfeso por todo lo que ha hecho, por su fidelidad, por su paciencia, por su arduo trabajo, pero Jesús no se conforma con una iglesia que no le ame con ese primer amor Oh, gloria. con el que Oh, gloria, se enamoró aleluya. de él al principio. Para Jesús el amor de su esposa es el fundamento. Es el fundamento. Sin amor de su amada, ¿qué sentido tiene ser esposa? Oh, aleluya, Jesús. ¿Qué sentido? Oh, gloria, ¿Qué sentido? aleluya. Si no le amamos, ¿qué sentido tiene esposa? ¿Qué sentido tiene amar? Para él es fundamental. No lo olvides. Por eso a los Efesios les dice: yo te felicito, tú algo, yo lo sé todo, pero echo de menos. No es que yo echo de menos ese primer amor, donde contabas todo hasta tonterías. Ahora solo vienes cuando me necesitas. Entonces, hoy toca el mensaje a la iglesia de Pérgamo, pero veréis, tanto en esta como en las demás iglesias, que aunque en la iglesia de Pérgamo no está hablando de ese amor, en realidad, oculto en el mensaje de cada una iglesia, está diciendo: yo quiero lo que me quiera de todo, me ames, que no se enfríe tu amor. El mío no se enfría, el mío no se va a enfriar, pero quiero que tú lo piques. Mira a ver y no dejes que se enfríe. Quiero tu amor. Necesito tu amor porque yo te amo con fuego. Como dice en otro sitio: ¿no sabéis que el Espíritu que ha puesto en vosotros os anhela con celos? Aleluya. Y cómo verdaderamente ese celo en la palabra surge porque verdaderamente muchos estaban viviendo como si estuvieran casados con el mundo. No te olvides, el mundo no es tu Señor, el mundo es el enemigo. Tu Señor es el que ha dado su vida por ti, ¿verdad? Por eso que el mensaje de las 7 iglesias, aunque no lo digan, que sepáis, detrás de toda reprimenda y regañina es porque quiero que me ames con todo el amor y me seas fiel hasta la muerte. Porque es lo que Él ha hecho y Él es lo que sigue haciendo por cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús no se conforma con cualquier amor, ni con un poquito, ¿verdad? A Pedro le preguntó, pero le sigue diciendo: quiero más, quiero más. Y cuando vino el Espíritu Santo, ves que hubo un cambio. Es que muchas veces supón un velero que hace viento, tiene las velas recogidas y funciona con el motorcillo. ¡Qué desperdicio! Hermanos, ¡qué desperdicio! Que funcionemos con el esfuerzo de nuestro motor cuando el viento del Espíritu sopla sobre nuestras barcas. Y eso es muy importante. Bien, en la carta a la iglesia de Pérgamo, vamos a leerla, Apocalipsis 2, 12, 17, dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Tenéis que, luego veremos, aunque no da tiempo a profundizar mucho, porque además, mira, ya está casi ahí, estoy empezando. Que todo lo que dice Jesús tiene un propósito y un porqué. ¿De acuerdo? Dice: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde moras era en Pérgamo. ¿Dónde está el trono de Satanás? Sé que moras ahí en Pérgamo. En Pérgamo, Satanás tenía su trono. Lo dice. No es cualquier cosa, ¿eh? Pero retienes mi nombre, es decir, me has sido fiel. ¿Por qué es fiel a su nombre? Porque eran fiel a Jesús. Cristo es el Señor.
no César. Porque eran Aleluya. obligados a decir, no, Cristo no es el Señor. El Señor es César. Retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. No era fácil, no era fácil. ¿Y dónde fue? Donde mora Satanás. Aquí no está hablando sinagoga de Satanás, aquellos que luchaban contra Cristo, los mismos fariseos y líderes de las sinagogas que rechazaron a Cristo. No, aquí está hablando del trono de Satanás. Y este Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Parecido sería lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Habla de la intimidad. ¿Quién es el que no quiere que bebamos este romance de amor y fe con el Señor? No quiere. ¿Sabes qué rompe el matrimonio? El matrimonio de Adán y Eva con Dios, allí en el Edén. ¿Ves que Él quiere apartar, quiere hacer que deje de amar a su Dios, que deje de creer en Él y que se desamore de Él y lo lleva al pecado, a la perversidad? Eso lo vemos desde el principio. ¿Y qué crees? ¿Que ahora no es lo mismo? Pues Él es el que trae la infidelidad, el desamor, la tentación y todas esas veces que tenemos que estar luchando, como pasaba con la iglesia de Pérgamo. Y todos sabemos que Satanás, el diablo, hizo pecar a Adán y Eva, llevándolos a que perdiesen el amor a Dios y la fe en Él, ¿verdad? Y lo mismo estaba pasando, haciendo Satanás en la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Jesucristo tiene una lucha permanente y encarnecida contra Satanás. No lo olvides. No esperes a aquel que ataque y entonces te defiende. Siempre estás en lucha con él. Aleluya, Señor. Igual al cabo del día has tenido 100 luchas, cualquier cosa, una palabra que no contestas o que contestas bien y vences el mal con el bien, pero siempre va a estar ahí una lucha permanentemente. Y debe permanecer fiel al Evangelio y al amor a Jesucristo hasta el final. La esposa que espera la venida de Jesús no tiene que temer las amenazas del enemigo. El enemigo no es el futuro. El futuro no es lo que Él te hace. El futuro es Jesús. El futuro es Jesús. Por eso es que, aunque el enemigo venga con amenazas, como dice que pasó allí en la iglesia de Pérgamo, no temas. Es que el enemigo tiene que tener una rabia. A estos los he llevado a la condenación. Jesús lo ha perdonado, ahora lo resucita y se los lleva con Él. Cuando yo he perdido el cielo y ahora resulta que se los lleva a ellos. Y yo me voy eternamente al otro sitio. Es importante, el apóstol Pedro, en su primera carta, 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este mensaje de esta iglesia es: ten cuidado, porque la doctrina de Balaam, de Balac, el rey, es una doctrina, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasa con Pérgamo? ¿Qué pasa con esa ciudad para que sea trono de Satanás?
Luego ya veremos lo de Balaam, qué es lo que pasó y qué es lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Pero ahora vamos a hablar de fuera. Porque Jesús dice, allí está el trono de Satanás, ¿verdad? Pérgamo no era una de las principales rutas. Mira por dónde. Era la ciudad más importante de Asia Menor. La más importante de estas 7 iglesias de toda aquella zona. Sin embargo, por allí no pasaba una ruta importante. No era un puerto de mar como Éfeso y Esmirna, que tenían puertos de mar. Pero, ¿qué es lo que tenía para ser tan importante y que allí estuviera sentado ese trono? Pues muy sencillo. Te voy a decir varias cosas por los que destacaba esta ciudad, porque conviene entender el contexto. No creas que hoy tenemos un contexto mucho mejor, porque nada más tienes que ver la sociedad, como en los colegios, como el pecado. Se dice que no es pecado y que es bueno porque Dios es amor y toda una serie de cosas. La doctrina de Balaam hoy está más que entonces todavía. Y encima está la ley que te impide. Tienes que educar a tus hijos como el Estado te dice, ¿verdad? Entonces, fijaros lo que pasaba en Pérgamo. Era conocida como la ciudad famosa, la ciudad imperial, era majestuosa la iglesia de Éfeso. Fijaros bien, Éfeso tenía la biblioteca que podía competir con la biblioteca de Alejandría. Se considera que era espectacular. Bueno, pues Pérgamo tenía una biblioteca con más de 200.000 pergaminos, ¿verdad? Donde estaba el conocimiento humano. Se hacía culto al conocimiento humano. Además, Pérgamo, los pergaminos vienen de Pérgamo. Porque ellos son los que inventaron y mejoraron el pergamino. Antes era papiros. Vosotros sabéis qué pasa con el papel. Yo a veces voy a la biblioteca y tengo libros antiguos, están amarillos, algunos hasta agujereados. Los pergaminos no aguantaban nada. Los pergaminos, los papiros. Sin embargo, ellos perfeccionaron de las pieles, hicieron los pergaminos, que es lo que incluso se ha encontrado hasta el día de hoy. Eso ha perseverado, a trabajar todos esos. Y de ahí viene Pérgamo, por ellos. O sea, no solamente tenían una gran biblioteca, sino que también a registrar todas esas cosas. Era el modelo de la dedicación a sus dioses. El templo de Zeus tenía una altura increíble y nunca dejaba de salir el humo, ni de noche ni de día, de los sacrificios a Zeus, ¿verdad? El templo tenía otro dios que se llama Escolapio. Nunca lo habréis oído, habréis Afrodita. Escolapio era el dios de la sanidad y de la medicina y estaba precisamente en Pérgamo. El símbolo del dios Escolapio era esa serpiente que ves que sigue siendo el símbolo de la medicina y de las farmacias. Viene de ahí. Y allí iban los enfermos. Y allí con sus pociones y cosas mágicas eran verdaderamente atendidos. Y allí como que ellos tenían fe en Escolapio. Allí además es donde se adoraba de una forma muy especial a César. Es más, estaba el culto a César por encima de todos. En Pérgamo fue donde se hizo la primera, podríamos decir, templo donde César era adorado como el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, una vez al año, los habitantes del Imperio Romano tenían que presentarse a los magistrados y quemar un poco de incienso a la divinidad de César y decir: César es el Señor, el Cristo, en griego. César es el Cristo, ¿verdad? Después de lo cual cada uno ya podía ir a adorar a sus dioses, pero primero tenían que pasar por César. El culto a César. César es el Señor, el Hijo de Dios, el Cristo.
Pero antes tenían que hacer esa ceremonia. Sin duda esta es la razón de que allí fuera el trono de Satanás, porque ahí donde dice este que murió por causa de su testimonio, dice y murió allí, donde está el trono de Satanás, que queda clarito, que era ese César que se hacía hijo de Dios, se hacía el Cristo, el Señor, ¿verdad? Entonces, tomaba el nombre de Kyrios, Señor, y se le aplicaba a César. Era una ofensa, precisamente, no hacer eso, y no decir que el César era el Kyrios, que era el Señor, ¿verdad? Por eso es que también Pérgamo tenía una autoridad que no tenían otros procónsules ni otros, podríamos decir, gobernadores. En la procónsul y el gobernador de Pérgamo, dice, he leído, os leo, dice, los gobernadores romanos se dividían en dos clases: los que tenían el derecho a llevar espada y los que carecían de ese privilegio, los gobernadores. Los que tenían el derecho de la espada también tenían el derecho y el poder de decir y decidir entre la vida y la muerte, lo que significa que su palabra era sentencia definitiva para lo uno o para lo otro, y que se ejecutaba en el mismo momento. Allí había un procónsul y un gobernador que tenía derecho a llevar espada y a sentenciar juicio, y era una espada de doble filo lo que llevaba. Por eso que le escribe a la iglesia: yo soy el que tiene la espada. Oh, gloria, aleluya. No él. Aleluya. Yo soy el que tiene la espada de los filos, ¿verdad? Aleluya. O sea que así vamos entendiendo el por qué Jesús dice eso, porque allí es donde estaba el procónsul y el gobernador que tenía la espada de los filos con su autoridad. Él tiene la autoridad, solo con su palabra es suficiente. Aleluya. ¿Verdad? Es el que tiene la verdadera espada de los filos. El poder de Roma podía ser satánicamente poderoso, pero el poder de Cristo era infinitamente mayor. La espada del recido de Jesús habla de juicio de Dios sobre los que atacan y destruyen a su iglesia. Fíjate que también la espada de dos filos es decir, no tengas miedo a este, porque yo soy el que la tiene. Pero ojo, porque también está hablando para dentro de la iglesia aquellos que están dañando y están luchando contra Cristo. Esta espada también es para aquellos dentro de la iglesia que no cambian, a pesar de que el Señor les dice vez tras vez: yo tengo la espada y vengo a juicio, ¿verdad? Por eso dice el versículo 13 que hemos leído, ahora ya estamos repitiendo la lectura: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A este versículo ya no hace falta decir más, porque ya hemos dicho, ya entendemos todos. Dice el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahí, que tienes ahí, o sea, no son todos, porque hay quienes están viendo que permanecen, que son fieles, que aman al Señor y que están dispuestos a morir por Cristo. Pero ¿qué había? Porque Jesús también está reprendiendo, en este caso a los líderes consentidores, pero dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que, quedaros bien, ¿qué es lo que hizo Balaam? La mayoría conocéis la historia, pero repetiremos un poquito por aquellos que no conocen, para maldecir y hacer que pecaran contra Dios. Balac era el rey de los moabitas. Cuando el pueblo de Israel, que va trashumante, llega
al territorio de Moab, el rey Balac tenía miedo al Dios de Israel. Y entonces contrata a Balaam, profeta, falso profeta, yo qué sé, pero contrata a Balaam para que venga y maldijera al pueblo que estaba allí asentado. Le tenía pánico. Ven y maldice al pueblo, porque si lo maldice, la protección de Dios la pierde. Y entonces podrían luchar. Si no, no podían luchar. Nadie puede a Dios cuando Él está con su pueblo. Entonces, bueno, resulta que Balaam, pues, el Señor no le deja. O sea, aunque él quería, porque claro, ahí recibía, le había hecho una oferta muy sustanciosa por conseguir que maldecir y conseguir eso. Pero Dios no le dejaba. Y lo único es que cuando hablaba salía bendición y bendición y bendición. Verdaderamente, en Números 23:11, entonces Balac, el rey, dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí que has proferido bendiciones. Entonces, para resumir la historia, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, y por eso no se llevó su premio diabólico. Igual que hizo Judas, ¿verdad? Y no pudo. El rey le decía: te doy tanto oro y te doy tanto. Dice: es que yo sí lo quiero, pero Dios no me deja. Abro la boca y sale bendición. ¿Por qué? Esto nos dice mucho el mensaje a nosotros que está hablando. Y dice en el 25, del 1 al 3, dice: moraba Israel en Siquim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas moabitas, las cuales invitaban al pueblo a sus sacrificios con sus dioses, a las comidas suyas, inclinó a que se inclinasen a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal-peor, y fueron de Jehová, y se encendió la ira de Jehová contra Israel. Pero es que más adelante explica por qué fue esto. Balaam, ya que no pudo hacer nada, le dio el consejo: ¿tú quieres que venga maldición sobre ellos? Yo te voy a dar un consejo cómo puedes hacerlo. Y en Números 31 dice: y he aquí que por consejo de Balaam, ellas, las chicas estas, fueron causa de que los israelitas prevaricasen contra Jehová. Y en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo una mortandad de la congregación de Jehová. Es decir, en este caso vemos que a Pérgamo, aunque también reprende a los líderes, pero es que la situación era peligrosa. No sé si además esta doctrina de Balaam era por miedo, era por el placer, porque allí tenían gratis sexo, porque allí les daban de comer de lo ofrecido a los ídolos, y entonces querían convencer a los demás, pero los demás entendían que permanecían fieles. Por eso que dice: vendré con la espada de mi boca a estos en concreto. No habla de a todos, habla de a estos. Eso es lo que pasó allí también en el pueblo. Incluso el mismo Balaam fue muerto. Fue allí encontrado muerto entre todos los cadáveres que hubieron. Parece que dentro de la iglesia había quienes practicaban esa doctrina. Pero es que esa doctrina habla del mundo. Esa doctrina habla de el que ama al mundo no tiene, no ha entendido, ¿verdad? Pero dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner, ¿qué ponía? Tropiezo ante los hijos de Israel. O sea que la táctica de estos, hay quienes, yo sé por ejemplo, yo que sé, en una iglesia puede haber un grupo de jóvenes y el que está es espiritual, pero ahí se mete uno dentro de ellos
que le encuentra, está muy a gustito en la iglesia, pero los va aconsejando, oye, ¿por qué no venís un día a la discoteca? ¿Por qué no venís otro día aquí? Y los está llevando al mundo, a 1000 cosas, ¿verdad? Luego hay algunos que no necesitan que nadie les empuje, porque como le gusta, pues ya directamente ellos lo buscan. Pero, ¿por qué quiere Jesús tanto el amor y la fidelidad de su iglesia? Él la ama y él ha sido fiel, él sigue siendo fiel. Y no se conforma. Por eso te he dicho, da lo mismo para la iglesia de Pérgamo, para Esmirna, para Tiatira, para la Odisea, para cualquiera. Lo que ves es que Jesús quiere que su iglesia le ame con un amor ardiente y que se santifique y que le sea fiel hasta la muerte, si es necesario. Dice el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, los que yo aborrezco, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Verdad? Aquí vemos que habla de una forma muy concreta. Es cierto que puede haber consentimiento, es cierto que muchos de ellos eran no solamente por la economía, sino por los beneficios y porque además era más fácil. Tú llegabas al templo de César y decías, vale, César es Cristo. Y luego ibas a la iglesia y adorabas a Cristo. Y todo eso te facilitaba ganancias. Y claro, ahí está verdaderamente. Y ponían de esa forma tropiezo. Pero hoy día, ¿qué pasa en las iglesias? El problema ya no es la iglesia. Porque yo entiendo que en la iglesia hay quienes tienen sus luchas, hay quienes pueden tener sus tentaciones, siempre hay quienes tienen que arrepentirse y verdaderamente venir al Señor, y se va produciendo la santificación. Hay quienes llevan más tiempo, hay quienes llevan menos tiempo, pero el Espíritu Santo, como dice la palabra, Él te va transformando de gloria en gloria, reproduciendo la imagen de Cristo, donde tú, el que es verdaderamente el Señor, ve cómo el Señor va trabajando en ti. Y tú te vas sacando la paciencia, te va tratando de esta forma, te va tratando de la otra. Pero ¿qué es lo que pasa? Y hoy día me da lo mismo que lo vean por internet. Hay iglesias, ya desde forma de la propia iglesia, ya no es que haya algunos, es la misma iglesia, que a lo que Dios dice es pecado y aborrece, ellos dicen no es pecado. No es pecado. No es así. Y lo tuercen diciendo porque lo que dice el Señor no viene para esto, y pueden poner ahí en el ministerio pastores de 2 mujeres lesbianas como de Dios hombres homosexuales, y pueden hacer todo eso. Ya no es que haya unos pocos, es la misma. Han cambiado iglesias que se han dividido. Unos no han aceptado, más los otros han aceptado. Eso verdaderamente vemos que está ocurriendo. Muchos no sabrán, pero te encuentras en un mundo muy complicado, donde hay muchas, ya no unos pocos dentro, sino que se han establecido. Pablo dejó bien claro a los Gálatas, en Gálatas 5, 21b, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vengo a vosotros con la espada de 2 filos, no heredarán el reino de Dios. Esos no heredarán. Es más, igual se piensan que siguen siendo candeleros y no son candeleros, porque en otros sitios dice, y quitaré el candelero. Tienes nombre de que vives, pero no vives, estás muerto. Porque verdaderamente es iglesia. Por eso que antes dicen, Santo eres, Señor, aleluya. ¿qué es lo que quería Jesús de Éfeso? Que su esposo, su cuerpo, mantenga vivo ese primer amor y la santidad a él. Cristo amó a la iglesia, dice a los Efesios, precisamente cuando estaba Pablo, o sea, a los 35, 40 años de esa carta. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Verdad? Y luego en una de las iglesias que todavía hemos tocado, le dice así, que es la iglesia de Sardis, ya está en el capítulo 3,
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andan conmigo en vestiduras blancas, porque esas personas son dignas. O sea que también hay un mensaje. Para Jesús no le vale. Jesús lo quiere todo. Y quiere que nosotros nos esforcemos. No se conforma con cualquier cosa. No valen luego excusas delante de él, porque dicen los que practican tales cosas, que se hagan el loco, que se piensen, pero no son candeleros, no van a heredar el reino de los cielos, ¿verdad? O sea que la iglesia de Jesús está en el mundo, pero no debe contaminarse con el mundo. Jesús es celoso de la santidad y del amor de su esposa hacia él. Hay quienes piensan que para poder ganar al mundo hay que ser un poco como el mundo. No lo hagas. Cuando vayas a una fiesta, no te hagas como lo del mundo. Porque puede haber alguien nuevo y verte, tú que eres maduro, y hundirse por tu culpa delante del Señor. Esto habéis hecho en todo momento, pero ya no es por los otros, es porque el Señor te ve a ti. Santidad, ¿qué significa? Iglesia, tú estás apartada para mí, no para complacerlos. Además, ¿cómo vas a convencerlos de que tú eres distinta si con eso eres como los del mundo, verdad? Entonces vemos cómo la iglesia, ¿cómo eran los candeleros? ¿De oro? Puro. La iglesia es, para Jesús, de oro puro. Es cierto que hay escoria, porque cuando quemaba en la mecha, surgía escoria, y el sacerdote iba limpiando la escoria para que siga teniendo luz. Y así pasa con nosotros. Así lavó Jesús los pies de sus discípulos del polvo del camino, del andar diario, y ese lo sigue haciendo. Pero lo hace con los suyos. Pero el oro es puro, habla de divinidad. La iglesia es el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y dice Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, maldito, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. El que me entiende, le daré el maná escondido. El maná escondido. El maná escondido está hablando, tú, si ventes, recibirás la plenitud de mí. Algo que no tienen acceso ni los mismos ángeles. Porque no está hablando de su gloria solo, está hablando de una intimidad que solamente la esposa tiene derecho a decidir. Y recibirás el maná completo, la palabra. Él es la palabra, Él es el Señor. Y terminando, ¿verdad? Y dice, y te daré un nombre nuevo. Habla de una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre el cual ninguno conoce sino a aquel que lo recibe. Fijaros bien, porque verdaderamente es que no entienden mucho, pero a mí me venía de que el Señor cambia los nombres, ¿verdad? Como a Simón le cambió el nombre, Petrus, que significa piedra. Pero que en este caso me venía al recuerdo, porque no viene ahí, porque no es tan claro qué es lo que significa, pero a mí me venía cuando aquellos hermanos querían que uno sentase a la derecha y otro a la izquierda, y les dice Jesús, eso, en la posición y el lugar que cada uno ocupará, eso lo determina el Padre. Y a mí me habla de esa intimidad dentro del cuerpo. Uno puede ser una cosa, otro otra, pero tú tendrás un nombre y una intimidad conmigo dentro del cuerpo, para ti, única. Y solo tú, yo tendré acceso a ese. Gracias, Señor. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda es cosa de Jesús. Por tanto, hermanos, Jesús insiste, incide, continuo, amonesta,
¿verdad? A su iglesia. Iglesia. Solo te quiero para mí, ¿verdad? O sea que, hermanos, meditemos, y si alguno anda por ahí con alguna cosita, que si ve a Jesús por la calle, ahí en la acera, por ahí que ve, más cambia la cabeza o se cambia de acera porque le da vergüenza, pues no lo hagas. No lo hagas. Si has dejado de orar porque te da vergüenza, no lo hagas. Cambia y punto. Porque el maná escondido es para ti. La hogaza de pan es para ti, no la migajas. ¿De acuerdo? O sea que, hermanos míos, así seguiremos. Y desde aquí se seguirá predicando a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y como Él y el Espíritu Santo, a través de la palabra, te está amonestando una y otra vez. Prepara tus vestidos santos, limpios, planchados, porque el Señor viene a por la iglesia suya, a por su amada. Que el Señor los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a cantarle y después, la descripción, que será el último versículo de lo que hemos leído. Pero quiero decir, porque Jesús así se lo dijo.